siento que yo ya no puedo más. Dice Marcos 6, 45 y 46. Después de esto Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él, en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y cuando la hubo despedido, se fue al cerro a orar. Sí, mi amor, solamente pasa allá. Pero creo que no, mi amor. No, vas a buscar el de, se llama así, Señor, sálvame, en los sermones, de favor, mija, en las prédicas del 24. Gracias. Entonces, fíjense bien, al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Primero, el versículo anterior, de favor, mija. No, ¿qué pasó ahí? Donde dice, bueno, entonces todos vámonos al 45 en sus Biblias. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, en tanto que él se despedía de la multitud. Fíjense bien, Jesús acababa de hacer un gran milagro, el milagro de los panes y de los peces. Había multiplicado aquellos pocos panes y peces para alimentar a más de 5,000 personas. Dice que eran 5,000 hombres. Cada hombre llevaba su mujer y sus hijos, pero nada más cuentan a los hombres. Imagínate cuántos eran. ¿Te imaginas? Porque cada hombre llevaba mujer e hijos, entonces eran muchos. Entonces Jesús los despide a los discípulos, dice, ustedes váyanse en una barca y nos vamos a ver al otro lado del lago. Pero dice, en tanto se despedía de la multitud. ¿Cuántos quieren hablar con la pastora al final y no pueden porque uno lo ocupa, otro lo ocupa? No, ya no hablaron, ahí se tienen que esperar. Samantha y Miguel que se quedan, ahí se tienen que esperar hasta que ya todos se van y entonces, ¿verdad? Imagínense, Jesús acababa de hacer ese milagro. ¿Cuánta gente quería hablar con él? ¿Cuánta gente quería saludarlo? ¿Cuánta gente quería decirle, ore por mí, bendíceme, ayúdame, dame una palabra? Así que Jesús manda a sus discípulos y después les dice, yo los alcanzo. ¿Qué hizo Jesús? Versículo 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Una cosa que tenía Jesús. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios, ¿estamos de acuerdo? Y él necesitaba orar antes de hacer un milagro grande, porque él sabía lo que venía. Él se iba al monte a orar. Si Jesús, que es el Hijo de Dios, necesitaba orar, imagínate tú. ¿Necesitas orar? Se necesita. ¿Por qué? ¿Por qué se apartaba y se iba al monte? Porque ahí ya no lo iban a seguir. Porque ya ahí no iba a haber gente, ni niños, ni mujeres, ni hombres. Oye, enséñame. Oye, vamos a discutir. No estoy de acuerdo con esto. Oye, haz este milagro. No, él necesitaba apartarse. Amén. Y orar. Para orar. Entonces Jesús se apartó para orar. Pero te voy a decir una cosa. Muchos de ustedes quieren un milagro en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Están orando por un milagro. ¿Cuántos llevan años orando por un milagro? ¿Hay alguien aquí que esté orando desde hace años por un milagro? Yo tengo años orando por un milagro. Años orando por milagros. ¿Y tú? ¿Cuántos años llevas orando por ese milagro? Yo recuerdo el pastor que nos restauró, nos ministró para restaurarnos, para sanarnos, a Vania y a mí. Su mamá y su abuelita oraron 18 años por él. Él era adicto a la coca, era adicto al alcohol. 18 años orando por él. ¿Cuántos años llevas orando tú por tu milagro? ¿Cuántos? Una noche, un día, una semana, un mes y ya te desesperaste. Si tú quieres ver milagros en tu vida, te digo algo, necesitas confiar en Dios. Amén. Amén. Amén.
A ver, a esto ya no le entiendo. Amén. Quizás tú estés pensando, ¿cómo puedo yo hacer efectivo este milagro? ¿Cómo puedo yo hacer efectivo este milagro? ¿Cómo puedo yo saber que este milagro puede ser una realidad en mi vida? ¿Por qué? Jesús manda a sus discípulos lejos. Se queda ahí para orar con su Padre. Con su Padre. ¿Tú cómo le dices a Dios? ¿Cómo le dices? Papá, papito, Dios, Señor. ¿Cómo le hablas de usted, de tú? ¿Cómo lo haces? Dime, ¿cómo lo haces? ¿Sí? Porque eso va a mostrar cuánta confianza tienes con Dios. ¿Le tienes confianza? Mira, si tú vas con una persona con la que llegas por ahí cada 5 meses, hola, ¿cómo está? Bien, ¿cómo te ha ido? Bien. ¿Le vas a contar tus cosas? No, porque no lo conoces. Y si eres de Toluca menos, los de Toluca no cuentan nada, no confían nada, ¿sí o no? ¿Sí? Pero si tú es una persona que ves diario como tus compañeros de trabajo, de la escuela, tus amigos, ¿a poco no les tienes más confianza y les cuentas? Eso quiere Jesús. Primera enseñanza de hoy, necesitas orar. Di conmigo, necesito orar. ¿Quieres que milagros se hagan en tu vida? Necesitas orar. ¿Quieres que Dios haga milagros a través de ti? Necesitas orar. Amén. Apenas yo les explicaba y les decía, de este lugar tienen que levantarse profetas, de este lugar tienen que levantarse pastores, pastoras, de este lugar Dios tiene que mover maestros, apóstoles, en este lugar tiene que haber mujeres como las que dice Hebreos. Dice, había mujeres que de sus familiares muertos los volvieron a la vida, y eso es fe. ¿Quieres que Dios haga milagros a través de ti? Que tú pongas la mano sobre los enfermos y Dios sane. ¿Quieres que Dios haga milagros a través de ti? Que alguna persona que tiene un problema ores y eso se solucione. ¿Quieres tú hablar en lenguas o quieres tú escuchar al que está hablando en lenguas y saber traducirlas? Amén. Amén. Tienes que orar. Dile al lado, no te duermas, tienes que orar. ¿Sí? Tienes que orar, tienes que orar. Y de eso va a depender cómo tu vida va a empezar a fluir. ¿Quieres orar y que los demonios salgan? Eso no nomás es para las pastoras, eso es para todos. ¿Quieres hacer eso? Ponte a orar y ponte a hacerlo. Empieza a tocar. Ya estás orando, entonces empieza a tocar gente y ora para que Dios sane. Dios te va a decir si va a sanar o no va a sanar, porque no todos sanan, no todos tienen fe. Ponte a orar y empieza a sacar y a reprender demonios. Ven con la pastora, te enseño, pero primero tienes que tomar curso de servidores para que te sujetes, porque los demonios se sujetan, ¿sí o no? ¿Los demonios tienen autoridad? Sí, tienen sus capitanes, tienen niveles. Los ángeles tienen niveles y nosotros queremos andar por el mundo solitos. Pues no, también necesitamos sujetarnos. Antes de realizar milagros, Jesús tenía intimidad. Di conmigo, intimidad con el Padre. Intimidad es orar. ¿Cuánto tiempo oras tú? 5 minutos al día, 10 minutos. Se requiere más. Se requiere más. Cuando te des cuenta estás orando media hora. Cuando te des cuenta estás orando 1 hora. Cuando te des cuenta estás orando 2, 3 horas. Ya estás fluyendo en milagros. Ya estás fluyendo. Ya estás en otra. Pero se te olvida. ¿Cuál es la guardia de ayuno? Se les olvida. ¿Sí? ¿Quieres que Dios obre en tu vida? Necesitas intimidad con Dios. Necesitas ministerio con Él. Amén. Entonces, primera enseñanza de hoy, necesitamos orar. Amén. Versículo 47 y 49. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con dificultad, porque tenían el viento en contra. Di conmigo, el viento en contra.
A la madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua, y ya iba a pasar junto a ellos cuando lo vieron andar sobre el agua y pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Cuánto tiempo había pasado Jesús orando? Porque era como de tarde, y dice que ya estaba de noche. Te dije, si tú oras, Señor, gracias por los alimentos, ya oré. La pastora dijo, es necesario orar, ya oré. No sirve. Ay, Padre, cuídame en este día, amén, ya. No sirve. Para hacer milagros no sirve. Para hacer milagros necesitamos una intimidad con Dios, que Dios te conozca, que Dios diga, ay, viene mi hijo, ay, viene mi hija a buscarme. Yo te conozco, yo sé quién eres, y que tú derrames tu corazón sobre él. Jesús se pasó orando y dice, ya era, ¿qué? Noche. Y de lejos miró a los discípulos, ¿sí? Jesús no estaba ajeno a lo que pasaba. Jesús no estaba ajeno a lo que pasaba. Jesús estaba al pendiente. Di, Jesús está al pendiente de mí. Jesús está al pendiente de ti. Jesús no se voltea y dice, ay, no me importa. No, aunque tú estés lejos de él, Jesús está al pendiente. Y sabía que el viento era fuerte. Desde allá, desde la orilla, Jesús vio allá a lo lejos la barquita y vio cómo el viento les era contrario, y aquellos, por más que remaban para llegar a la otra orilla, no podían y no avanzaban. Tenían frustración y cansancio. Por más que le hacían, se les acababan las fuerzas. ¿Cuándo tú has sentido que las fuerzas se te acaban? Que ya no puedes más, que por más que le haces y le haces, aquello no se soluciona. Que por más que le haces y le haces, aquello no avanza. Y sientes que estás sufriendo. Por ahí hay una paletita para que no se salga. Lo que está en tu cabeza te está dando vueltas y vueltas y vueltas. Y el problema que está en tu familia no avanza, y en tu trabajo no avanza, o lo que sientes en tu corazón o en tu mente, y de allí no sales. ¿Has sentido eso alguna vez? Que estás estancado, que hay dificultad. ¿Has sentido eso alguna vez? Y dice todavía, tenían el viento en contra. Tenían el viento en contra. ¿Sientes que todo va contra ti alguna vez? ¿Sí? Y nomás dices, ¿y ahora qué me falta? Nomás me falta que me orine un perro, dicen, ¿no? Y viene un perro y hasta te dices, no, que no me vaya a suceder. Porque todo lo tienes en contra, y se ponen en contra de ti tus hermanos, tu familia, tus amigos, tu pareja, en tu trabajo, la economía, pierdes todo y dices, ¿y ahora qué? Todo está en contra. Hay una dificultad para avanzar. ¿Qué voy a hacer? Te digo una cosa, Jesús no era ajeno. Jesús estaba viendo a los discípulos como te ve a ti, como te está viendo a ti. Veía cómo el viento estaba en su contra y eso no los dejaba avanzar. Y entonces ya estamos hablando de a qué horas eran. Cuando él los ve era de noche, y después dice que era ya de madrugada. De la noche a la madrugada, ¿cuántas horas son? Estamos hablando que eran más o menos las 3 de la mañana. Ahorita les voy a decir por qué. Ya era de madrugada. En medio de la situación, Jesús decide acercarse. El texto no dice que ninguno de ellos se puso a orar. Porque cuando más dificultades tienes, se te olvida orar. Porque cuando más viene el viento en contra, tú no oras. Tú reniegas, tú reclamas a Dios. Tú le dices, pero ¿por qué a mí? Como si fueras el santo, como si todo te lo merecieras. Tú en medio de los problemas se te olvida orar y vas con el compadre, con la comadre, con el vecino, con la vecina, con tu hermano, con quien quieras, menos con Dios. ¿Alguno de ellos se hincó y se puso a orar? No, solamente estaban frustrados y cansados, y Jesús decide acercarse. Así que Él se acerca a tu vida.
Yo sé que tú puedes decir hoy, yo fui quien vine. Pero te digo una cosa, fue Jesús quien te trajo hoy, porque tenía esta palabra para ti. Jesús se acerca a tu vida y va con ellos y se acerca con ellos y se acerca caminando en el agua. ¿A qué horas dijimos que era? No, la madrugada, posiblemente las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron y gritaron, ¡ay! ¿Por qué? Imagínate unos hombres, eran pescadores, eran rudos, eran fuertes. Para ser pescador y para remar se necesita mucho músculo, ¿sí o no? Eran hombres y gritaron a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Dice el texto, ¿por qué? Pensaron que era un fantasma. Por eso les digo que era a las 3 de la mañana. Porque en las 3 de la mañana es cuando se mueve lo espiritual, las fuerzas del mal y también el mover de Dios. Pero estos que eran pescadores y que seguramente cuando pescaban en la madrugada ya habían visto obras del mal, pensaron que era una de esas. Y muy hombres, y muy machitos, y muy fuertes, pero viendo esa sombra, sí se asustaron. No me digas que tú no. Sí se asustaron. Pues el mar, ni una luz, todo negro, todo oscuro, en tormenta, el viento en contra. Es que había una tormenta, el viento en contra y ellos queriendo avanzar y no se puede y no se puede. ¿Alguien ha nadado contracorriente aquí? Yo una vez nadé contracorriente. Es horrible. Me lastimé un hombro y todavía ese hombro, después como de 8 años, sigue allí que no jala bien. Por nadar contracorriente. Por más que nadaba, la corriente me llevaba. Y era una corriente que me iba a dejar, yo creo que hasta Argentina, esa corriente. Y yo nadaba y estaba en Honduras y nos caímos en mar abierto. Y yo sí sabía nadar, los otros no. Entonces los de la barca se quedaron rescatando a los que no sabían nadar. Y entonces dijeron, ella sabe nadar, ahorita vamos por ella. Pero me agarró una corriente y por más que yo quería llegar a la barca, no podía porque la corriente no me dejaba avanzar. Y más bien me llevaba, no, mi fuerza no era tanta. Es horrible nadar contracorriente en la vida. Cuando tú quieres salir y viene un problema. Cuando tú quieres progresar y viene un gasto. Cuando tú quieres avanzar y viene la tentación. Cuando tú quieres mejorar la situación en tu familia y viene otro problema. Es horrible nadar contracorriente. Pero ellos vieron que Jesús venía y se asustaron. Te digo por qué se asustaron. Porque el ser humano le tiene miedo a lo sobrenatural. ¿Era algo del mal o era Jesús? ¿Quién era? Jesús. Y te digo una cosa, ¿por qué no se desata el Espíritu Santo en tu vida? ¿Por qué tú no fluyes en lenguas? ¿Por qué no tienes un don del Espíritu? ¿Por qué no estás en fuego? Porque aparte de que no oras, tú le tienes miedo a lo sobrenatural. Gente que ya debe haber recibido el Espíritu Santo, los tocamos aquí, ya está, nosotros sentimos esa fuerza del Espíritu, decimos va a caer, así le hacen, se ponen tiesos, no, y hay gente que ni siquiera los toco, y nada más le digo recibe lo que Dios tiene para ti, ya están, pero como mantequilla. ¿Por qué? Porque todo está en la mente. En la mente de ellos estaba creer que era un fantasma. En tu mente está creer o no creer. Abrirte a la fuerza del Espíritu Santo. Hay gente que entre más años lleva en el Evangelio, más duro tiene el corazón para el Espíritu Santo. Hay gente que no cree en los milagros. Hay gente que le dicen, hoy vas a recibir tu milagro. Se quedan así, ni un amén. No lo creen, no lo creen. En 3 meses, en 3 años vas a recibir tu milagro. No lo creen. Y entonces, ¿el milagro lo reciben? No. Cuando alguien te dé una palabra, tú tienes que decir, lo recibo y lo creo en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces te han dado a ti palabra? Algún profeta, un pastor, y tú
Ya ni te acuerdas. ¿Qué me dijeron? A ver, ponte a pensar. ¿Lo recuerdas? No, porque no lo recibiste y no lo creíste. ¿Va a pasar? ¿Cómo puede pasar? A veces el Señor se presenta en medio del miedo y de la dificultad, en medio del cansancio de remar contra corriente. Dice que ellos estaban cansados, dice, remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. Di conmigo, en contra. Si tú quieres fluir en el Espíritu Santo, tú tienes que abrir tu mente. Por eso yo les digo, sujeto mi mente a la mente de Cristo. ¿Dónde empieza el enemigo a meterse? En tu mente, en tus ideas. La gente que es necia, tierra fértil para el enemigo. La gente incrédula, el enemigo ya ni tiene que hacer nada. Dime, con un incrédulo, ¿qué va a hacer el enemigo? Nada, ya él solito lo hizo todo. Es incrédulo. Es incrédula, no cree, no tiene fe, no ha recibido el Espíritu Santo. Por eso hoy tú tienes que abrir tu corazón a lo sobrenatural. Amén. Tienes que decirle, sí quiero creer y sí quiero ser tocado por el Espíritu Santo y sí me quiero mover en la fe y en el Espíritu Santo y quiero ver cosas sobrenaturales. Amén. Amén. A veces Dios viene a nosotros, pero no le sabemos reconocer. Como ellos pensaron que era un fantasma, si lo acababan de ver hace unas horas, y pensaban que era un fantasma. Y dice entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. La siguiente. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó, sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Pedro comenzó y le dijo, si eres tú, Señor, quiero caminar. Y Jesús le dijo, ven, ven. Comenzó a caminar y entonces vino el viento fuerte. Yo les dije, era una tormenta. El viento tan fuerte no los dejaba avanzar y sintió un viento fuerte y sintió la tormenta y entonces sintió también las olas. ¿Alguien ha visto un mar embravecido en tormenta? Es terrible, es bravo. Es terrible, mata a cualquiera. Y eso lo sintió Pedro. Y entonces su fe desfalleció. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. Cuando tú no miras a Jesús, te vas a hundir. Cuando tú miras a la pastora, miras a la pastorcita, miras a los hermanos, miras a la iglesia, tu fe se va a hundir. Y tú te vas a hundir. ¿A quién tienes que mirar? A Jesús. Cuando tú miras el problema, te vas a empezar a hundir. Porque Pedro sintió el viento, Pedro sintió la tempestad, Pedro sintió las olas y empezó, su fe falló y empezó a hundirse. Problemas, yo sé que hay problemas. Dificultades, yo sé que hay dificultades. Carencia, hay carencia. Crisis económica, la hay y para todos. Todos vivimos en el mismo país, ¿sí o no? Así está. Como un kilo de jitomate, tanto. Como un kilo de chayote, ¿qué? 120, el otro día pregunté, 120. ¿Cómo es posible en este país? Ahora ya ni para verduras nos alcanza. Antes comían verduritas, nos dicen, ¿no? ¿Ahora qué vamos a comer? Hay crisis, hay problemas, sí, pero Pedro se perdió en medio del problema. Pedro se perdió en medio de la tormenta y se le olvidó ver al Maestro, se le olvidó ver a Jesús. Cuando tú empiezas a ver el problema, entonces se te olvida ver a Jesús. Tu enfoque va para otro lado y Jesús te dice, aquí conmigo. Apartó la mirada del que venía a salvarle. Y a veces así nos pasa, nos hundimos en la tormenta.
nos hundimos en medio de la tormenta. Viene algo inesperado, viene un problema, una situación, una pelea, una enfermedad, una escasez, un desempleo, un pleito. Te saca de tu fe, te saca de mirar a Jesús. Y entonces tú te enfocas en otra cosa, menos en Jesús. ¿Cómo es posible? Apartamos la vista de Dios y entonces es más fuerte nuestro miedo en medio de la tormenta que nuestra fe. ¿Sí? Sentimos ese viento fuerte que sopla, que azota y nos hundimos. ¿Por qué te digo esto? Porque yo sé que todos pasamos por problemas, todos. ¿En dónde debe estar tu mirada? En Jesús. Con fe, di conmigo, fe. Ya aprendiste hoy 3 cosas. Tienes que orar más. ¿Cuánto? Orar más. Más. ¿Cuál va a ser tu meta de aquí a que termine el año? ¿Media hora? ¿1 hora? Orar más. 5 minutos, 15 minutos, no, hermano. O sea, sí empieza así, pero síguele hasta que ores media hora, 1 hora. Y tiene que ser en intimidad. En intimidad, es decir, en un rinconcito que tú tengas con Dios. No va a servir, yo voy orando cuando manejo, sí, pero ese no es intimidad, ¿o sí? No, es como que estoy hablando con ustedes y hablo con todos. ¿Le doy un espacio a alguien en especial? No, aquí es darle un espacio a Dios en especial. Nos vamos a levantar más temprano, nos vamos a dormir más noche o vamos a apartar un momento en la tarde o en la mañana cuando tú puedas, pero en intimidad. Di conmigo, en intimidad. Segunda lección de hoy. Tienes que dejarte fluir en lo sobrenatural. Y vas a ver ángeles y vas a ver demonios y no te va a dar miedo. Al contrario, vas a empezar a discernir lo sobrenatural y te vas a mover en milagros y te vas a mover en prodigios y te vas a mover en el Espíritu Santo. ¿Amén? 1, orar más. 2, moverte en lo sobrenatural. 3, tener fe. Di conmigo, fe. Fe, ¿sí? Aunque haya problemas, tengo un problema, pero mi fe está en Dios. Si Él lo prometió, se va a cumplir. Amén. Pase lo que pase, yo no sé cómo, se va a cumplir. Amén. Porque Él te viene a tomar de la mano. Pedro dijo, sálvame, maestro. ¿Cuál fue su grito? Sálvame, Señor. Me estoy hundiendo. Sí, porque apartaste la mirada. Tú ibas bien. ¿Quién te molestó? Tú ibas bien. ¿Por qué te pusiste a ver el problema y la angustia y la crisis? ¿Por qué no tuviste fe? Tú ibas bien. Y entonces Pedro grita y dice, sálvame que me hundo. Al momento Jesús, ¿qué? Lo tomó de la mano. ¿Se tardó? 1 hora, 2 horas, 3 días. ¿En qué tiempo? Al momento. Di conmigo, al momento. Jesús no se va a tardar en responderte. Jesús no es ajeno a lo que te está pasando. Jesús está ahí. Oímos el testimonio de Chuy. ¿Qué le dijo Jesús? Ahí he estado contigo, todo lo que sufrió. Y a mí se me olvidó decirles, 2 personas tenían en el altar de muerte a Chuy. Para mal, para su muerte. Ofrecido pues a la muerte. Tuvimos que romper esos altares también. Sí, y en todo tiempo allí estuvo Jesús. En el momento Jesús tomó su mano y le dijo que poca, dile al lado, qué poca fe tienes. Sí, para que despierten. Qué poca fe tienes, Pedro. Qué poca fe tienes, te dice Dios hoy. Qué poca fe tienes. Viene un problema y te derrumbas. Viene un problema y empiezas a llorar. Viene un problema y tu fe decae. Viene una crisis y tú ya estás como Chicoche con tu crisis. ¿Sí o no? ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? ¿Qué es la fe? Dudar. El que no tiene fe, duda. Ay, no sé si se va a resolver. Ay, ¿cómo crees? ¿Qué problema tan grande? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Eso es no tener fe.
Híjoles, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? Ay, no, nada se resuelve, todo me sale mal. Esa es una persona que no tiene fe. Y Jesús te está diciendo hoy, como le dijo a Pedro, que poca fe tienes. ¿Por qué dudas? El que tiene fe dice, en el nombre de Jesús, esto se resuelve. Jesús me está tomando en este momento de la mano. Y en este momento, Padre, dobla sus rodillas y le dice, en este momento, Padre, yo te pongo este problema en tus manos. Mira, me quedé sin trabajo. Mira, no tengo para la comida. Mira, no tengo para los camiones. Mira, en este momento, Señor, toma control de esta casa que todos están contra todos y puro pleito. En este momento, Señor. Eso es fe. Eso es fe. Empezar a declarar en victoria. El que está chillando, el que está lamentándose, ay, ¿por qué todo me sale mal? Ay, ¿por qué todo lo pierdo? Ay, ¿ahora qué me falta? ¿Eso es fe? No. Y te lo dice alguien que en un momento se movía en derrota, pero que hemos tenido que aprender a confiar en Dios. ¿Cuántos éramos al empezar el culto, Ara? 4 personas. 4. Empezamos el momento de adoración. 4. Hace muchos años, 2 años que no pasa eso. ¿Sí? Hace 2 años que no pasaba eso. Las hermanas, Vania y yo. 4. Como más de media hora, 40 minutos y empezaron a llegar. Pero yo le dije al Señor, van a venir. Empecé a orar y dije, rompe cadenas, rompe ataduras de los que no puedan venir, de los que tienen pleito, de los que tienen problema, de los que vienen retrasados. Rompe todo lo que les está impidiendo llegar a tu casa. Amén. Mira cuántos somos. Sí, y eso que algunos andan de vacaciones. Pero Dios está haciendo esto. Amén. ¿Tú en qué te mueves? ¿En la derrota, en la duda o en la fe? En la fe. Yo había ya preparado la prédica hoy y recibí me dice un pastor, pastora, ¿le puedo marcar? ¿Anda apurada? Y dije, todo el mundo sabe que la pastora el domingo en la mañana ni contesta mensajes, ¿sí o no, hermanos? Entonces me escriben y yo ni los pelo, de verdad. Ando que esto, que el otro, ahorita que no hay ministerio de Ujier sacando los juguetes, todo eso. Y le dije, ok, pastor, no se preocupe, márqueme. Dije, algo necesita, márqueme, está bien. Y me marca y me dice, solamente le llamo para decirle que el Señor le dice, tiene que tener fe. Esta palabra le voy a decir, usted tiene que confiar, venga lo que venga, se va a mover en fe. Amén, amén. Gloria a Dios. Y yo dije, acabo de recibir eso y me lo está confirmando y esto es para la iglesia. Tienes que moverte en fe. Amén. Y te voy a decir por qué. Hace 15 días recibí esta profecía de otro pastor. Me dijo, vienen tiempos difíciles, viene mortandad otra vez. Te lo estoy diciendo, iglesia, para que te muevas en fe. Otra vez viene mortandad. Ahora puede entrar por los alimentos o por el sol. Aparte de la pandemia ya conocida, por los alimentos o por el sol. Puede ser el dengue. Acabamos de venir de Oaxaca, no vieran cómo. Me protejo con el repelente de moscos y no servía para esos moscos. Viene mortandad. Va a tocar otra vez a los ancianos y a los niños. Y la palabra de Dios es esta. Pero el único hospital verdadero será la iglesia. Di conmigo, el único hospital verdadero será la iglesia. El que no venga no tiene fe. Porque esta iglesia, si viene otra pandemia, no va a cerrar sus puertas. Necesitará venir gobernación y ponerme un sello. Y no va a poder porque es mi casa. Amén. Amén. Pero ¿por qué te lo digo? Porque va a venir. Y tú, Dios te está diciendo, ¿vas a tener poca o mucha fe? ¿Te vas a empezar a poner a orar y a fortalecer tu fe o vas a seguir igual? Porque el que siga igual, la tormenta lo va a hundir. Y el que siga fuerte va a poder resistir. Amén. Amén. Entonces tú ya sabes lo que viene. Tú
Tú ya sabes, tú estás recibiendo esta palabra. Yo le dije a ese pastor, tienes que decírselos a las iglesias. Por eso te lo estoy diciendo a ti, díselo a tu iglesia. Viene esto, pero Dios está con nosotros. El principal hospital donde la gente va a venir para sanar serán las iglesias. Amén. Amén. Y aquí es donde tu fe será fortalecida. Así que no te va a poder decir a ti qué poca fe tienes. No, tú vas a tener mucha fe. Te dice el Señor, estás viendo que vengo a ti, toma mi mano y no me sueltes. Veme en medio del lago, veme en medio de la tempestad, veme en la oscuridad, porque yo estoy aquí. Tú me interesas, te dice el Señor. Es una forma de decirte, tú me interesas, hijo, tú me interesas, hija. No creas que no te he visto. No creas que no veo que te hundes en los problemas. Yo solamente, te dice el Señor, te digo, ten fe. Amén. Aquí estoy para salvarte. Primero no me ves, luego piensas que soy un fantasma y luego te hundes en los problemas. ¿Te ha pasado? Ya no puedes estar así. Tienes que madurar en la fe. Amén. Amén. Tienes que ver a Dios en medio de los problemas, tienes que verlo, tienes que creer en Él, tienes que dejar de ver los problemas y verlo a Él. Amén. Y luego dice el versículo 50 y 51, porque todos lo vieron y se asustaron. ¿Quiénes lo vieron? Todos. Pero enseguida les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento. Y ellos, el que sigue, se quedaron muy asombrados porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. Así te dice hoy el Señor, calma, no tengas miedo. Cuando te empieza a latir el pecho, cuando sientes una opresión, cuando sientes hasta taquicardia, ya no puedes respirar, es un gran problema el que tienes y viene la ansiedad, dices, me va a dar un paro. No te va a dar un paro, estás muriéndote de ansiedad y de miedo. Calma, no tengas miedo, no tengas ansiedad. La ansiedad es el miedo al futuro. La depresión es el miedo al pasado, es quedarte en el pasado. Sí, la ansiedad no te deja dormir, la ansiedad te tiene perturbada. Quizás hoy tú veas que las cosas no mejoran, pero es que no mejora, pastora. Esa palabra, ¿tiene fe o no tiene fe? No tiene fe. Espero en tu tiempo. Tú me vas a decir cuándo, tú me vas a mover, tú vas a hacer las cosas. Amén. Quizás hoy solamente tú veas peligros, problemas para tu familia, para tu matrimonio, para ti, para tu ministerio incluso. Los discípulos estuvieron ¿cuánto tiempo remando? Una tarde y una noche. Remando y un lago tan pequeño no lo podían atravesar. Cansancio, desgaste físico, frustración. ¿Qué tienes tú? Frustración. Enojo, porque la frustración trae enojo. Cansancio, estás harto, dices, yo hasta aquí ya cuelgo los tenis, tiro la toalla, bye. Si tiras la toalla, dámela porque yo voy a ir a Cancún. ¿Sí? ¿Te sientes cansado? ¿Sientes que ya no hay fuerzas para luchar? Toma su mano. Jesús te dice, aquí estoy. Al momento te va a decir, aquí estoy, ten fe. Solo ten fe cuando ores, cuando te arrodilles, ten fe. Tienes que tener fe y dile, quiero creer. No tienes fe, inclusive arrodíllate y dile, no tengo fe, ni te creo, ni confío en ti. Ayúdame a confiar en ti. Los discípulos le dijeron, ayuda nuestra incredulidad. Ayúdame a confiar en ti. Quiero confiar en ti. Quizás hoy piensas, Dios ya se olvidó de mí. Te digo una cosa, no. Él va caminando en el mar para encontrarte. Dios está tan ocupado, piensas que en mí no se fija. No, estás aquí porque Él se fija en ti. Estás aquí porque Él movió tu corazón para venir hoy. Tú pudiste haber dicho hoy no. Tenemos sueño, tengo vacaciones, hoy no. Estás aquí porque Él movió tu corazón para estar aquí. Mira, yo hoy te digo, Jesús interviene de inmediato, en el momento. Amén. Al principio Jesús se fue a orar y los dejó. Luego Jesús vino en la noche a la orilla y vio cómo remaban y los dejó.
Ya en la madrugada dijo, ya voy a intervenir. Los dejó para ver qué hacían. El Señor te está dejando para ver qué pasa, qué haces. Y tú ni lo buscas, ni lo consultas, ni le preguntas. Tú estás en tus problemas pensando que tú vas a hacer todo por tus fuerzas. Así estaban los discípulos. Dice, y ellos se quedaron asombrados porque no habían entendido el milagro. ¿Tenían qué? El entendimiento oscurecido. Pon tu mano en tu cabeza, todos, por favor, y di conmigo, hoy sujeto mi mente a la mente de Cristo. Mi entendimiento en el nombre de Jesús es aclarado por su poder. Amén. No querían entender el momento